Muy buenas tardes, chiquillos. Acá les estoy preparando otro video más para que quede como respaldo y ustedes puedan irlo mirando cada vez que tengan alguna duda. Esto se va a tratar sobre la consultoría aplicada dentro de la empresa. Entonces, lo que queremos buscar acá es que en este segundo trabajo, que ustedes puedan tener una aproximación con respecto al análisis de KPI que uno pueda tener dentro de una empresa y desde ahí plantear mejoras. Siempre les he mencionado que nosotros podemos mirarlo desde diferentes puntos de vista de la consultoría, tanto para la creación de nuevos negocios como también para la mejora de negocios ya existentes. Vámonos ahora por el segundo caso. Lo que están viendo en este momento en sus pantallas tiene que ver con un diagnóstico que se hizo durante un tiempo atrás, un diagnóstico que se levantó durante 6 meses en una empresa para poder determinar las devoluciones que se generaban, ¿ya? Entonces lo que les voy a mostrar es que ustedes pueden observar en esta parte de acá, en esta parte izquierda, pueden ver las diferentes regiones o zonas que hay de venta de una empresa que es la distribuidora y sus niveles de venta. Todo está esto en miles de miles, ¿ah? Entonces significa que de enero a octubre, hace años atrás, hace 2 años atrás, las ventas superaban alrededor de 44.000 millones, ¿ya? Y la devolución sumaba alrededor de 1.881 millones de 1 de octubre, ¿ok? Sumando 4.23% la tasa de devolución. Entonces, esto es en una de las líneas de negocio que se llama canal tradicional, tenemos 4.23. El comportamiento de la tasa, como pueden ver a medida que yo viajo por las diferentes zonas, finalmente las tasas van fluctuando, ¿ya? Pueden observar que las tasas más altas están entre Talca y Arauco, donde yo tengo tasas sobre la media, que la media nacional es 4.23. Por otro lado, pueden ver al lado derecho de este gráfico de las tasas, pueden ver acá el volumen de dinero que influye esa tasa. O sea, significa que yo, por ejemplo, tengo una tasa en casa matriz de 9.2, que es una tasa alta, sobre la media que es un 4.23, pero representa un volumen de venta de 34 millones. Por otro lado, vemos que en el caso de la zona 2, que es Isla Chiloé, tiene una tasa de un 4%, que es bajo la media, pero presenta 218 millones de pesos. Así que ustedes ahí pueden ir observando. Uno es tener una buena tasa, pero lo diferente es tener a qué volumen de plata significa que tenemos de devolución. Por supuesto que a mí me interesa, por un lado, tener el volumen, pero también es mantenerme bajo los rangos permitidos, ¿ya? Abajo tenemos la siguiente unidad de negocio, que la unidad de negocio del canal tradicional es la que está acá arriba, que estos son los valores, y acá abajo tenemos la unidad que se llama proyectos, ¿ya? La unidad proyectos, que es la unidad de negocio 2, vemos que su tasa nacional es de 4.65, y a medida que viajan estos diferentes proyectos, yo voy teniendo diferentes tasas. Las tasas más altas tienen proyecto Watt y le sigue el proyecto Unilever. Y si vamos a ver cuáles son los volúmenes más altos, tenemos que el proyecto Unilever es el que genera el mayor volumen de devolución, pero su tasa está en 4.9, no es una de las tan altas. Distinto es que Watt tiene una tasa de un 5,6, una tasa muy alta por sobre la media, pero su volumen de venta solamente representa 65 millones. Perdón, volumen de devolución, no de venta. Estamos hablando siempre de devolución. Por otro lado, finalmente para ver de manera ahora la mirada global de todo el negocio, nosotros vemos acá que DIMAC en ese periodo vendió 70.000 millones, produciendo una devolución anual de 3.000 millones. Los datos que teníamos acá arriba es de enero a octubre y los datos que tenemos acá abajo es durante todo el año. Entonces, durante todo el año, DIMAC vendió 70.000 millones y dentro de esos 70.000 millones, 3.000 millones fueron en devolución, ¿ya? Plata que se perdió. Eso representa un 4,5%. Esta problemática es preocupante para este cliente porque son dineros que salen de la casa matriz, viajan por largo de Chile
y generan pérdidas tanto en logística, generan pérdidas tanto en el pago de incentivos, generan pérdidas tanto en el costo oportunidad de ese producto, esa plata se podría haber vendido a otro cliente. Es un problema que nosotros busco que ustedes puedan ser capaces de diagnosticar. Entonces, la tasa es de 4.5 y en la medida como viaja en el año, de enero a diciembre, las tasas se van comportando de manera diferente. A nivel nacional, en todo el negocio de esta distribuidora, fíjense que las tasas están por el alto en octubre y en abril, ¿ya? Ahora, si nos vamos a los volúmenes de venta, los mayores niveles de devolución están en dinero, está entre enero, abril y octubre, ¿ya? Me faltó graficar acá noviembre y diciembre. Por otro lado, ahora, si lo miramos de manera global, tenemos que la unidad de proyecto, las ventas son alrededor de 26.000 millones y del canal tradicional, la otra línea de negocio, son 44.000 millones. Eso nos genera que un 62% de las ventas provienen del canal tradicional y solamente un 38% de la unidad de proyecto. Ahora, si lo vemos por las devoluciones, el 60% de las devoluciones son del canal tradicional y en la otra unidad de negocio, un 40% son las devoluciones en proyecto. Si lo vemos ahora en estándar de tasa, DIMAC se mantiene en una tasa de 4,5. Como vieron, canal tradicional tiene una tasa de devolución de 4,23 y la línea de proyecto tiene una tasa de devolución de 4,65. Teniendo esto, ahora es ver cómo logramos bajar este 4,5. Ya sea dentro de las unidades de proyecto o de la unidad de canal tradicional. Si abrimos el análisis y nos vamos a los motivos, cuando registramos la base de datos, los motivos, vamos viendo que finalmente, quiero que se centren en la gráfica, que gran parte de los motivos por la cual se generan esto provienen de clientes sin dinero y pedidos no solicitados. Vamos a trabajar sobre esos dos grandes motivos, ¿ya? Porque generan la mayor cantidad de plata en devoluciones, ¿ya? El pedido no solicitado significa que un vendedor fue a un lugar, pero cuando el transportista va a dejarle la mercadería, el cliente declara que ese producto nunca lo solicitó. Entonces, entra una responsabilidad del vendedor que dio una venta ficticia para poder tener algún incentivo o alguna venta. Como nosotros tenemos desfase de una semana entre lo que se pide, lo que se factura y que se entrega el producto, perfectamente cabe la opción de generar estos incentivos perversos o prácticas perversas que generan los vendedores para llegar a sus metas o lograr ciertos incentivos, ¿ya? Entonces, es un problema los pedidos no solicitados, como también del cliente sin dinero. Este negocio funciona que el vendedor va donde el cliente, ofrece la serie de productos al almacenero, pero el almacenero pide 10 productos y de pronto cuando llega el pedido con el transporte, el cliente declara que no tiene dinero para pagar. Entonces, finalmente el pedido se devuelve. En ese aspecto, también es una problemática que se tiene que ver cómo resolver, ¿ya? Entonces, el otro aspecto que quiero explicarle es, habiendo definido cuáles son los clientes, los motivos más predominantes, les voy a explicar ahora que el 56% de las devoluciones son con condiciones de entrega efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el 56% de estas devoluciones provienen de ventas que finalmente se pierde un costo de oportunidad muy alto porque son contra entrega efectivo, no son con crédito, son gente que declara que el pedido lo va a pagar en el momento de la entrega. O sea, se pierde esa oportunidad, ¿ya? No estamos hablando por crédito. Por otro lado, ahora si nosotros sabemos que tenemos una tasa de devolución de un 4,5% todo el año, esa tasa, si lo desagrego, los pedidos no solicitados y los pedidos y los clientes sin dinero son estas dos áreas que vamos a trabajar, 1,7 y 1,16. Son tasas de devoluciones que suman alrededor de 1.600 millones o 1.650 millones que vamos a buscar cómo resolver, ¿ok? Entonces, por otro lado, le entrego como suministro
que el 29% y el siguiente, los 20%, que es este de acá, más el 20 y el 20,6, son nuestros tres primeros que están acá. Entonces, ¿qué cosas son eso? Son devoluciones según el centro de transferencia por el cual provienen. Gran parte provienen de Osorno, está la casa matriz, le sigue Concepción, que es un centro de transferencia, y le sigue Temuco, que es otro centro de transferencia. ¿Ya? Se los dejo como dato. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros logramos tener un diagnóstico general de las ventas, de las devoluciones, de los motivos de las devoluciones y qué condiciones tienen esas devoluciones. Entonces, este es el insumo que les voy a subir a Trello para que ustedes lo puedan descargar y puedan trabajar sobre él. Ahora, ¿qué metodología usamos? Acá se usa un trabajo de 8 meses donde se levantó una serie de datos para llegar a esto, pero la metodología de intervención que se usó, sí, es el árbol de decisión. Espero que algunos de ustedes lo han pasado en algún otro ramo, que lo que busca es abrir cuáles son los grandes motivos por los cuales estas devoluciones se generan. Entonces, el árbol de decisión va analizando causa-efecto a través de un árbol probabilístico según el tipo de condiciones que se den en cada una de las etapas. Me explico mejor ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos 70.000 millones en devoluciones durante todo el año en todas las líneas de negocio, ya sean proyecto o un canal tradicional, y eso genera 4,5% de devoluciones sobre las ventas de todo DIMAR o de toda esta empresa. Vamos a hacer, vean estas líneas punteadas. Acá tengo un recuadro, acá tengo otro y otro. ¿Ya? La primera etapa divide por el motivo de la devolución. Entonces se abre por clientes sin dinero, pedido no solicitado y se abre por otros motivos también. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se componen estos recuadros. Se componen por la probabilidad que está abajo y la tasa que está arriba. ¿Ya? Estos eran datos que vienen desde la tasa que yo les mencionaba, que es esta. ¿Ya? Esta es la tasa de evolución que tiene cada uno de los motivos. Y acá tengo la probabilidad de los que se genera por tendencia en función a los motivos más ocupados. Entonces, acá abajo está la probabilidad, un 25% provienen de eso y 1,16% de las devoluciones son de eso. Entonces, si yo trabajo sobre las ventas, finalmente sobre las, en este caso, claro, sobre las ventas, de un 1,16% de las ventas provienen de ese motivo. Entonces, eso genera que 822 millones provienen desde ahí. ¿Ya? O 822, sí, perfecto, 822 millones. Y por otro lado, tengo acá, el total de las devoluciones son 3.194 millones. Este es el total de las ventas, ¿ok? Las devoluciones, esto representa un 4,5 sobre las ventas que están acá arriba. Y por otro lado tengo los pedidos no solicitados, que representa 832 millones. De esa manera, nosotros vamos abriendo motivo de la devolución y el tipo de la devolución. Tipo de la devolución, cuando dice completa, se refiere a que todo el pedido que se entregó se devolvió. Cuando se dice parcial, es una parte del pedido se devolvió. ¿Ya? Después tenemos las formas de pago, crédito efectivo, ¿ya? Se va dividiendo. Y después tengo el usuario que interfiere. ¿Ya? Hay 3 usuarios, solo 3 usuarios. ¿Cuáles son? Transporte, la persona que lleva el pedido; cliente, la persona que solicita el pedido; vendedor, la persona que genera el pedido. Vamos a atribuirle siempre la responsabilidad, ya sea a todos ellos, a una parte de cada uno o a uno solo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Asociándole, dependiendo de la condición de pago, vamos sacando la probabilidad a qué depende. ¿Ya? Ese no es el objetivo del ramo, así que no vamos a caer a dar la explicación de por dónde viene cada probabilidad, sino que entiendan cuáles son los resultados que nos generan esto. ¿Ya? Entonces, al pasar el usuario, después tenemos la organización de venta. ¿Ya? La organización de venta también va a depender en qué periodo se generó eso. Tampoco tiene objetivo, lo importante es que entiendan que cada flecha genera un responsable o junta cada uno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la última columna es la que vamos a ocupar gran parte, como también los motivos
o también pueden ocupar el tipo de devolución como también en forma de pago. Usuario lo vamos a dejar, o sea, lo vamos a dejar fuera junto con la organización de venta porque es mucho detalle. Quiero que fijen acá, significa que los pedidos que provienen de clientes sin dinero, que sean de tipo de devolución completa, ¿ya? Y ya sea con pago con crédito, o sea, se devolvió todo el pedido y era un pago crédito, y lo devolvió el transporte, ¿ya? Finalmente es un problema del transportista. ¿Por qué? Porque el pedido fue, dicen ellos, cliente sin dinero, pero el cliente sin dinero devolvió toda la mercadería, lo completa, pero si tú te fijas, dice forma de pago crédito. Entonces, ¿por qué una persona que tiene crédito devuelve la mercadería si finalmente declara que el cliente no tenía dinero, si la condición de pago era crédito, o sea, se le dejaba la mercadería y el cliente después pagaba? Finalmente la responsabilidad cae sobre el transporte. Lo más probable es que ese transportista no pasó o hubo algún otro motivo, pero estamos seguros que la responsabilidad no es sobre el cliente y tampoco sobre el vendedor. Entonces, todos estos dineros, este de acá, cae sobre el transporte. Sumando también, cuando es completa, pago en efectivo y finalmente una parte de ese pago en efectivo es responsabilidad del transporte, otra parte del cliente, el vendedor. Y esa parte del transporte se suma también acá, terminando con esos 208 millones. De esa manera se lee el árbol, ¿ya? Vamos a tener más tiempo en la hora de clase para explicarlo mejor, pero lo importante es que sepan definir acá que todo lo que está en blanco depende del transporte, todo lo que está en rojo depende del cliente y todo lo que está en azul depende del vendedor. Voladores significa pedidos ficticios, ¿eh? Se le llaman voladores la jerga económica, la jerga de venta, ¿ya? Al final de este árbol, ustedes pueden determinar de cuánto dependen cada uno, ¿ya? Cuánto está responsabilidad del cliente, cuánto está responsabilidad del transporte, cuánto está responsabilidad del vendedor, ¿ya? Para que les quede ahí como respaldo, como apoyo también. Entonces, de esa manera, teniendo estos dos gráficas, tanto el diagnóstico como el método del árbol de decisión, yo tengo los insumos necesarios para poder hacer una intervención, ¿ya? De ahora yo tengo que empezar a analizar qué intervención y dónde hago la intervención, ¿ya? Entonces, para eso yo les subí dentro de la clase la explicación del trabajo. Permítanme un momento. Entonces, vamos a tener un proyecto o la tarea va a ser, para el trabajo 3, va a ser para entrega el 4 de diciembre, hacer un trabajo práctico que busca establecer un método de análisis para determinar una intervención. Con esto buscamos medir la unidad 3. El objetivo está en diagnosticar por un caso ejemplificado si amerita una intervención y bajo qué condiciones se requieren, como también puede ser que no amerite la intervención. Para eso, ¿qué necesito que respondan? 3 etapas. Primero, el análisis del diagnóstico, eso significa analizar todos los datos que les envié, analizarlo, interpretarlo, y la metodología entregada con el árbol de decisión, y tienen que ser capaz de decirme qué áreas van a intervenir, ya sea al cliente, al vendedor, al transporte o a un grupo de ellos o a 2 de ellos. Ustedes tienen que decirme cuáles son los que van a interferir. Justificar por qué, ¿ya? ¿Por qué esa área? Esa es la etapa 1, ¿ya? La etapa 2 tienen que hacer un análisis cuantitativo del árbol, o sea, que espero que determinen cuánto aumentaría las ventas con la solución, ¿ya? Pensando que esas devoluciones van a terminar a buen puerto y por ende no van a ser devoluciones, sino que van a ser ventas. Pueden analizarlo desde ahí, como también un análisis cuantitativo del árbol determinando cuánto ahorraría la solución, ¿ya? Pueden ser 2 miradas, ya sea desde el ahorro como también desde la venta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, explico esta parte que es interesante, es que yo tengo varios motivos. Entonces, cuando es ahorro y cuando es venta, es la siguiente. Cliente sin dinero es un motivo que dice que el cliente no tiene dinero cuando pasó el camión, pero eso significa que el cliente sí quiere el pedido, ¿me entienden?
Entonces, si yo le doy una solución que el cliente se pueda quedar con el dinero, o sea, con la mercadería, sin que me pague en ese momento, va a aumentar venta. ¿Me entiende? No así cuando el pedido no es solicitado. ¿Por qué? Porque aunque yo le haga una condición especial o, por ejemplo, le dé crédito adicional a ese cliente, el pedido no fue solicitado, entonces no necesariamente va a aumentar las ventas, pero sí puede generar un ahorro. ¿Se entiende? Ese es el objetivo de esta diferencia que yo les planteo acá. ¿Sí? Ya sea cuánto aumenta las ventas o cuánto ahorra. Y la tercera etapa es que determinen el costo de la solución. Esto es basado en supuestos. ¿Ah? Aquí yo los dejo un poco al libre ímpetu de cada uno de ustedes, su equipo, y sean capaces de levantar costos proyectados de la solución, ¿ya? Tanto de inversión inicial como de operación. ¿Ya? Pueden hacer algo ustedes ahí, jueguen. Basado en los ahorros o el aumento de las ventas, está viendo la carrera, determinen cuánto tiempo se recupera la inversión. ¿Ya? Y finalmente determine su viabilidad, si se hace o no se hace y cuáles son sus conclusiones. Busco que sea máximo una hoja por etapa, más una carátula. Busco también que la nota es por un equipo, o sea, todos deben tomar un rol. Si uno de ustedes no trabaja, finalmente hace que baje la calidad del trabajo, ¿ya? Y de esa manera pretendo que ustedes sean capaces de determinar cuál es de manera simple, superficial por fuera, pero basado en un caso real, cómo la consultoría puede generar una solución factible dentro de una organización. ¿Ya? Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo que es inviable la solución y que finalmente conviene no hacer nada, y otro ejemplo que sí se puede hacer algo. ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones que yo les propongo? Primero, ejemplo de una solución no factible, ya que porque el ahorro es de 6,38 millones. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir a esta parte de acá. Y vamos a mostrar, le voy a mostrar este ejemplo. En conclusión, la empresa vendía 70.000 millones, de esos 70.000, 3.000 millones eran devoluciones, esto era 4,5. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a mostrarle que la responsabilidad del vendedor es de un 0,9%, en total es de 624 millones. Si yo proyecto hipótesis a un 80% de impacto, porque nunca puedo decir que la solución que uno va a plantear va a eliminar a cero el motivo, aunque esté muy determinado el motivo, siempre les recomiendo que dejen una tasa, un margen de error. Nosotros dejamos un 20%. Entonces, ¿eso qué significa? Que de los 624 millones que corresponden al vendedor, nosotros pretendemos eliminar un 80% de ellos que finalmente nos permite ahorrar unos 499 millones, 500 millones aproximadamente. Entonces, esto es lo que ven acá. Si nosotros hacemos un modelo de incentivo que vaya al vendedor, ¿ya? Donde el vendedor se le agrega un incentivo adicional que diga, si tú mantienes una tasa menor a un, no sé, 2% o un 1%, que hoy en día es un 4,5%, tú vas a ganar un bono de 60.000 pesos. ¿Por qué 60.000 pesos? Porque dentro de los vendedores es el bono más pequeño que existe. Entonces, para generar realmente un impacto en el incentivo deberían ser 60.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, fíjense. Si esta solución se genera, ¿ya? Y ahorra un 80% del impacto que tiene que ver con responsabilidad del vendedor, o sea, los famosos voladores, el ahorro sería de 500 millones de pesos en venta, 499.66. Pero la pérdida, o sea, la ganancia, el ahorro que se significaría el 1,33%. ¿Por qué? Porque estos son como datos que se los voy a... es de hipótesis, ¿ya? Pero no es el objetivo que ustedes lleguen a tener, es un ejemplo nomás. La preparación de los pedidos representa un 1% de las ventas. La recepción de la devolución, que también tiene que ir con mano de obra, representa un 0,04% de las ventas. La rampla representa un 0,1% de venta. Esa es la rampla de devolución, que es la que vuelve.
y la rampla de ida representa un 0,4% de las ventas, ¿ya? El gasto por el vendedor es de un 0,13% de las ventas. Entonces, todo esto me permitiría un ahorro de 1,33% de las ventas. Asumiendo que nosotros ganaríamos 499 millones, si se multiplica por 1,33% en un año, el ahorro que significaría en operación eliminar esto a un 80% sería exactamente de 6,63 millones, o sea, 6 millones y medio aprox, un poco más, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué solución podemos dar acá? Se planteaba la siguiente, era dejar que, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un bono, ¿ya? De 60.000 pesos. 60.000 pesos, está en porcentaje, déjenme cambiarlo a valores, ahí está. 60.000 pesos. Entonces, el canal, o sea, DIMAC tiene 250 vendedores. Si yo le doy al mes, dejo disponible un bono de 60.000 pesos para ahorrar eso, finalmente la empresa gastaría 15 millones de pesos al mes. Si yo lo comparo con el beneficio de 6 millones y medio, un poco más al año, y un gasto mensual de 15 millones, eso hace que esta solución sea inviable, ¿ya? Entonces se rechaza la solución porque el beneficio que nos genera es menor al ahorro logrado. ¿Se entiende? Por eso que dice acá, determinar si es viable. No es viable, ¿ya? Siguiente caso es la misma lógica, pero en vez de dar un bono, se contrata una persona que esté como back office y que permita hacer lo siguiente: seguimiento de la cartera cliente, planificación estratégica, enriquecer la base de datos de los clientes, o sea, ir sumando y sacando a los clientes que no están comprando, comunicar el avance de las devoluciones, qué vendedores están teniendo más devoluciones y por qué, en qué momento, y generar conciencia de ello, llamado telefónico, un apoyo finalmente viendo por qué se generan esas devoluciones. Por un lado van a saber los vendedores que hay gente que está mirando su trabajo y por otro lado va a haber una persona que va a estar apoyando a los vendedores. Entonces, muchas veces las devoluciones pueden tener motivos diferentes que esta persona podría apoyar. ¿Qué costos nos significaría esta persona? Son alrededor de 500.000 pesos, un analista bruto. Entonces, si ahora lo llevo ahora 500.000 pesos, y si esos 500.000 pesos ahora los multiplico por 12 meses, una persona, tenemos un gasto de 6 millones de pesos. Eso sí, sobre estos 6,63 millones, o sea, 6 millones y medio, sí es factible hacerlo porque el beneficio logrado que tenemos acá es mayor al costo final. O sea, el beneficio logrado que teníamos acá, que son los 6 millones de pesos, y corregir esto es menor, digamos así, a los costos que significa hacer esto. Entonces, es una inversión que se puede hacer. O sea, el ahorro que se logra es mayor a los costos que genera. ¿Entienden? Eso es un ejemplo de intervención. Les voy a dejar acá una pestaña roja abajo que dice no ocupar ejemplo, pero es una manera de cómo poder determinar qué solución sí, qué solución no, en función si es que era intervenir sobre el recurso humano, ¿ya? Les deseo mucho éxito. El trabajo en sí no busca analizar datos, no espero que ustedes sean expertos en Excel, pero lo que sí busco es, como lo que siempre les he dicho en clase, que sean capaces de analizar, de replantearse y de proponer soluciones creativas para finalmente buscar la mejora continua. Esa es la esencia de consultoría y finalmente espero que les guste y saben que cuentan conmigo. Yo los veo más rato en la clase y también voy a habilitar horas de atención, como también podemos juntarnos en la oficina. Así que eso, que estén muy bien. Éxito, muchachos.